doobie-doo love. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Cindy Guaripata Yizuka, directora fundadora de Feedback Comunicación Empresarial. Y hoy en este conversatorio vamos a hablar de un tema súper importante que son las relaciones públicas y las relaciones comunitarias. Muchas veces nos hemos preguntado de qué manera las organizaciones pueden comunicarse y relacionarse bien con sus públicos stakeholders, pero muchas veces nos olvidamos de este público tan importante que es la comunidad. Y precisamente hoy tenemos como un invitado con mucha trayectoria, porque ha sido jefe, ha sido superintendente y ha sido gerente en reconocidas empresas mineras. Me refiero a Henry Rojas, quien hoy nos va a conversar, que vamos a conversar con él y nos va a compartir acerca de su experiencia profesional. Antes de hablar con Henry, quiero contarles un poquito acerca de su trayectoria académica. Él ha llevado cursos de negociación y relaciones comunitarias, en la Católica, por ejemplo, ha llevado una especialización, un diplomado en cuanto a lo que es gestión y administración de empresas en la Universidad de Stanford. Y pues demos la bienvenida a Henry Rojas, de la empresa minera Goldfield. Henry, ¿cómo estás? Hola. Buenas tardes. Hola Cindy, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Primero agradecerte por la invitación a este programa tan importante. Definitivamente creo que dentro del sector minero que ahora estoy involucrado, el área social y la interacción con nuestras poblaciones, el área de influencia tanto directa como indirecta, ha retomado mucho valor, porque lo que buscamos ahora dentro del sector es generar un valor compartido, ¿no? Y que las poblaciones reconozcan de alguna forma la presencia de la empresa privada, en este caso el sector minero, como un aliado y definitivamente un stakeholder determinante para contribuir al desarrollo de la población. Entonces, creo que eso en estas últimas décadas se ha ido cada vez más acentuando y en el último enfoque que se busca es buscar una sostenibilidad a nivel no solamente de la persona, sino a nivel de la población, y esto se tiene que extender hacia la provincia y también, digamos, hacia la región. Sí, Totalmente bueno, de estoy acuerdo. acá. Totalmente de acuerdo. Y precisamente hemos tomado como referencia a esta empresa minera Goldfields por su reconocimiento, por su trayectoria mundial, por ser socialmente responsable. Entonces, Henry, vamos a compartir un poco con nuestro público, tal vez es la primera vez que nos están viendo, ¿sí? Vamos a conversar nosotros acerca de este tema de relaciones comunitarias y luego vamos a dar tiempo a la ronda de preguntas del público. Entonces va a ser una gran oportunidad para que el público pueda conocer un poco más acerca de la labor que vienes realizando en la gerencia de relaciones comunitarias de Goldfields, ¿sí? ¿Empezamos entonces? Claro, Ok. claro que sí, Cindy. Muchos profesionales, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Yo soy comunicadora, me especialicé en relaciones públicas y muchos profesionales de repente trabajamos en haciendo diferentes actividades, ¿no? Vamos como que probando, viendo qué nos gusta más, qué funciona, qué nos llama la atención. En tu caso, tú tienes 15 años de trayectoria trabajando como relacionista comunitario en reconocidas empresas del sector minero. Cuéntanos un poquito cuáles fueron tus motivaciones para especializarte y trabajar hasta la fecha en esta área. Sí, lo has dicho bastante bien. A veces nosotros cuando estamos empezando una carrera profesional, esbozamos mientras lo que conocemos, tanto en referencias muy cercanas, qué es lo que queremos hacer hacia adelante. Y cuando uno ya empieza a ingresar, básicamente a empezar, digamos, a ejecutar lo que hemos estudiado, va descubriendo de alguna otra forma nuevas vocaciones. Yo soy de profesión arquitecto
¿no? Tengo la formación justamente en satisfacer las necesidades eh, de la población, de la persona. Entonces, yo inicié, ¿no? Igual como muchos en mi carrera, elaborando, diseñando proyectos, buscando, digamos, dónde ponerlos en práctica para buscar justamente completar esa satisfacción que nos da nuestra profesión, ¿no? De cada vez poder, digamos, concretar toda esta energía y diseño que nosotros tenemos dentro para poder brindar esto al servicio de la población. Y el camino me llevó al tema del sector minero justamente en esta rama del tema social, ¿no? Entonces fui contactado a través, primero de mi padre, como muchos de nosotros, creo que las relaciones fraternales son el primer impulso para poder vincularse laboralmente, y esto me Sí, llevó al sector minero. Entonces, en el sector minero tuve la suerte de contactarme con muy buenos profesionales que vi mucho, digamos, mucha respuesta y también mucha satisfacción en lo que hacía, porque no solamente ya era la misma infraestructura que uno diseñaba y ejecutaba, sino que ver, digamos, esto cómo cambiaba las necesidades de las poblaciones. El sector minero está en las zonas altoandinas, donde el Estado no tiene mayormente presencia. Y es el sí, es sector verdad. minero donde muchas veces complementa y ha llegado, digamos, inclusive a reemplazar la presencia del Estado, ¿no? Entonces, eso, cuando empecé, me llevó por ese camino. Empecé como muchos viendo el tema netamente técnico, pero esta interacción con las personas, el efecto que daba, digamos, de la satisfacción en el completar esas brechas y esas necesidades básicas que tienen estas poblaciones, me fue llevando, digamos, cada vez más a profesionalizarme en esta especialidad que es el tema de social, de relacionamiento comunitario, de desarrollo social. ¿Qué tal la experiencia, no? Qué grato, ¿no? Que tú mismo hayas descubierto eso, ¿no? Posiblemente cuando estabas estudiando no lo notaste, no lo pensaste hasta que empezaste a laborar, ¿no? A ejercer tu carrera y ahí pudiste darte cuenta. Qué bonita experiencia, te felicito por ello, Henry. Sí, de verdad que sí, Cindy. Eso creo cada uno nos vamos formando en el desarrollo ya de nuestra profesión, en la ejecución, lo que buscamos. Como digo, tuve la suerte de haber tenido esta oportunidad de encaminarme por ahí y lo que inicié con desarrollo de infraestructura, ahora lo veo, digamos, de una manera más integral. Como mencionaste, empecé como muchos, como tema de relacionista, fui un relacionista Ujú. comunitario de infraestructuras, especializado, digamos, justamente en diseñar, elaborar, supervisar proyectos. Pero esto fue creciendo en mí, me fue cada vez más, de alguna otra manera, encantando, ¿no? Y fue descubriendo en mí mis habilidades justamente también de negociación, ¿no? Claro, Porque para poder convencer a las poblaciones de qué infraestructura o no es el que les conviene, cuál es la mejor o no, uno va desarrollando y va descubriendo esta, digamos, también esta capacidad que tenemos cada uno de nosotros. Entonces, la negociación en mí también fue desarrollándose y definitivamente esto se dio porque esto es la otra realidad. Muchas veces ante la presencia de terceros, la necesidad de las poblaciones genera el tema de cambios, ¿no? Ante la presencia de terceros, y esto definitivamente genera muchas veces reacciones, y esas reacciones empiezan a tener necesariamente reflejarse en una persona o un equipo que pueda buscar el entendimiento. Entonces, todo eso fue desarrollándose y, y dentro de estos años, dentro de mi trayectoria, pude asumir ya no solamente un supervisor de infraestructura, sino ya empecé con la negociación y después del tema de la negociación, básicamente empecé a entender, a relacionarme más con la gente y me convertí, digamos, ya en un líder dentro del área social para elaborar ya las estrategias, los planes que se puedan
tener, necesitar. cómo mejorar, ¿no? Para justamente cubrir estas necesidades de la población. Y Ujú. bueno, Justo, sí. justo te iba a preguntar acerca de las competencias. Habías mencionado una que es muy importante, que es la negociación. ¿Qué otras competencias profesionales crees que todo relacionista comunitario debe tener para que finalmente pueda ayudar a que estas organizaciones logren establecer relaciones, pero que sean duraderas, ¿no? Con esta comunidad. Bueno, el tema de relacionista comunitario la verdad, te tiene que apasionar, te tiene que gustar, ¿no? Como dije, es un sentido o es un sentir de vocación de servir. Entonces, tiene que llenarte la satisfacción al lograr un resultado favorable, ver el cambio de las poblaciones, ver el cambio de estas personas al ingresar a muchas oportunidades de desarrollo, la verdad es muy satisfactorio. Entonces, ¿qué capacidades debe tener un relacionista? Un relacionista tiene que ser principalmente muy empático. O sea, tiene que preocuparse no solo por él, sino también por su prójimo. Definitivamente, eso es muy importante para ser un tema relacionista comunitario. Segundo, tiene que tener mucha iniciativa, ¿no? No seguir, porque cuando tú interactúas con las poblaciones, tienes que muchas veces tener claridad de lo que llevas como un plan, pero el plan no necesariamente se ajusta a la necesidad. Entonces, de tal manera, el relacionista tiene que tomar decisiones en ese momento. Tiene que tomar una decisión y tiene que seguir su iniciativa para poder ejecutar los temas. Y ahí tiene que ser ordenado, tiene que tener una planificación, ¿no? Tiene que tener capacidad analítica. Antes pensábamos nosotros que el relacionista comunitario solamente era el que interactuaba, ¿no? Directamente con la comunidad y un poco terminaba en el conversatorio. No es así, Ajá, ¿no? ¿no? Nosotros tenemos que tratar en este relacionamiento, tratar de identificar esas necesidades para volverlos en oportunidades de apertura hacia la población, ¿no? Entonces, definitivamente son las principales capacidades que uno puede tener digamos, uno no menos importante, poder tener una comunicación efectiva, ¿no? O sea, saber llegar digamos, a las poblaciones, con las personas que interactuamos, grupos de interés que interactuamos. Bien, entonces son varias las habilidades que todo profesional, ¿no? Debe desarrollar, ya sea comunicador, ya sea de repente sociólogos, psicólogos, antropólogos, ¿no? Que muchas veces forman parte de este equipo de relaciones comunitarias. Y justo, ¿sí? Hablando de esas competencias y habilidades, pues, ¿no? Que todo relacionista comunitario debe tener, me gustaría ahora que nos puedas contar un poco más acerca de Golfo, ¿no? ¿Cómo es el trabajo que vienen realizando en la gerencia en la que tú lideras, que es la de Relaciones Comunitarias y Desarrollo Social, y cómo esta labor se vincula, ¿no? Se relaciona, se trabaja en conjunto, ¿no? O en paralelo al mismo tiempo con otras gerencias como la de comunicaciones y la gerencia de relaciones institucionales y gubernamentales. Cuéntanos un poquito más para saber cómo funciona. La experiencia de Golfis es muy interesante y de repente bastante atípica, ¿no? La estructura se ha ido de alguna u otra forma adaptándose a la necesidad no solamente de la operación, sino también del entorno. Hoy en día, el área social básicamente tiene una gerencia de relaciones comunitarias y desarrollo social, que es liderada por mi persona, ¿no? La cual se encarga básicamente de la área de influencia directa e indirecta, tanto de las comunidades vecinas del distrito y de la provincia. Y tenemos muy estrecha relación con el área de relaciones institucionales y gubernamentales y el área de la gerencia de comunicaciones. Entonces, entre las tres gerencias, básicamente, nosotros elaboramos los planes estratégicos justamente no solamente del relacionamiento, sino también de la comunicación y también de la difusión y la imagen corporativa que nosotros debemos tener.
Entonces, dentro de los cuales que Golfis ahora tenemos uno de los valores pilares, es siempre la comunicación oportuna, directa y abierta hacia todo stakeholder de todos los niveles, tanto comunales como gubernamentales. Entonces, eso es un valor muy importante que tenemos y es algo reconocido. Golfis goza de un apoyo y reconocimiento de la población en todos sus niveles en tema de Cajamarca. Estamos muy cercanos a distintas operaciones, pero lo que reconoce las poblaciones es que el Golfis siempre tiene las puertas abiertas y no solamente en temas favorables, sino también en aquellas actividades no tan favorables, siempre también hemos tenido la comunicación abierta con todos los stakeholders y autoridades de la zona, ¿no? Wow, qué interesante, ¿no? Porque a veces vemos que en muchas organizaciones, ¿no? Hay esta diferenciación en cuanto a lo que la empresa comunica, ¿no? De repente, un departamento, ¿no? Comunica de una manera, otra gerencia comunica de otra forma, ¿no? Y qué tan importante es que pueda haber una comunicación integrada para que al final esta identidad de Goldfish no se pierda, ¿no? Y sea única. Sí, yo creo que es uno de los valores principales que tenemos nosotros dentro de Golfis, ¿no? Y no solamente muchas veces hay que registrarlo, sino practicarlo, ¿no? O sea, Golfis tiene dentro de la institución, tanto como trabajadores, como digo, y también hacia afuera, mucho predominar sobre el tema de valores, ¿no? Inclusive hay algo que no solamente se aplica en la parte operativa, sino en la parte también de relacionamiento, tema social. Golfis es muy conocido por el lema que tenemos, que es parte de nuestro sello, parte de nuestra idiosincrasia y cultura, que si no podemos trabajar de manera segura, no trabajamos, ¿no? Entonces, porque la seguridad de las personas está en primer lugar, ¿no? Es no negociable. Entonces, esto es muy potente, es muy abierto hacia todos, inclusive en esta coyuntura que nosotros tenemos, hemos, digamos, instaurado un protocolo muy fuerte, rígido y también, ¿no? De mucho cuidado, para el cuidado no solamente de nuestros trabajadores, sino también de nuestras comunidades, ¿no? Hemos podido, estamos llevándolo creo que bastante bien, y esto es reconocido por nuestras mismas autoridades y stakeholders de la zona. Yo creo que eso es tema muy importante que nosotros practicamos y definitivamente cualquier realidad se ajusta ante las herramientas que podemos tener, pero siempre poniendo por delante el tema de la comunicación, el diálogo y de la información oportuna y constante y permanente, ¿no? Porque a veces cuando uno informa después de que haya ejecutado algo, la receptividad no es la misma cuando uno lo comunica anticipadamente. Entonces, y eso es lo que la población reconoce, ¿no? Tenemos muchas cosas todavía que seguir mejorando, estamos en muchos procesos de mejora, porque siempre hay que buscar el tema del proceso de mejora, y yo creo que esta interacción que tenemos, tanto el área con comunicaciones para difundir, estamos en otro proceso muy interesante, muy importante, que también estamos en una época que es buscar el desarrollo sostenible a través del valor compartido, pero con el concepto realmente efectivo, ¿no? Entonces, nosotros estamos girando nuestra interacción, que ya tenemos más de 15 años, justamente en el modelo del enfoque multiactor, ¿no? Y el enfoque multiactor no sería posible si es que estas tres gerencias, ¿no? No interactuamos de una manera sincronizada y efectiva, porque el Estado es el responsable, más allá de que en estas zonas donde está el sector minero hay poca presencia, pero eso no va a ser posible el desarrollo sostenible de estas comunidades si no logramos que el Estado se haga visible. Entonces, de tal manera que esta interacción con relaciones institucionales, relaciones gubernamentales, comunicaciones y relaciones comunitarias tiene que ser muy estrecha y estar alineados dentro del mismo enfoque para realmente conseguir el valor compartido y el desarrollo de las poblaciones, que es nuestro objetivo dentro de la parte social. Así es, tiene que haber, como mencionaste, ¿no?
esta relación, ¿no? Entre identidad, imagen y reputación, ¿no? Que Exacto. definitivamente es todo, ¿no? De Golfis. Ujú. Ahora, me gustaría recordar al público, sí, que esté atento, sí, al conversatorio y que pueda aprovechar en dejarnos sus preguntas, sus comentarios en la transmisión, ¿no? Para poder después responderlas, atenderlas. Mientras que nosotros seguimos aquí platicando. Ahora, sabemos, Henry, de que las comunidades pueden tener diferentes necesidades, expectativas, ¿no? Por ejemplo, si hablamos puntualmente del distrito y la provincia de Hualgayoc, en Cajamarca. Cuéntanos un poquito de cómo es que tu equipo, ¿sí? Realiza este diagnóstico, hace esta investigación para poder realmente saber qué es lo que pide la población, la comunidad. Sí, a ver, eh, cada localidad de, digamos, en la que se desarrolla cualquier empresa privada, principalmente, bueno, como digo, el tema de las empresas del sector minero, Uh al -huh. momento de llegar tenemos que hacer un diagnóstico, ¿no? Y ese diagnóstico inclusive tiene que ir renovándose permanentemente o actualizándose, ¿no? Entonces, el diagnóstico tiene que hacerse no solamente de manera directa por la institución, porque no somos especialistas, ¿no? O sea, nosotros, la empresa minera, en este caso el sector minero, somos especialistas en el tema de producir mineral, pero vinculamos, y eso es el enfoque multiactor, a las distintas organizaciones que realmente conocen cada uno de los ejes de desarrollo. Entonces, el diagnóstico tiene que evaluarse con la participación justamente de estas organizaciones para hacer un buen diagnóstico en el tema de desarrollo productivo, un buen diagnóstico en el tema de salud, un buen diagnóstico en el tema de educación, ¿no? Y en el tema de brechas tanto de infraestructuras básicas como tema de saneamiento, agua, desagüe y electrificación, ¿no? Entonces, esto definitivamente es importante para empezar a implementar aquellos proyectos. No se puede hacer todo a la vez. Lo que se tiene que desarrollar es justamente tener una matriz de priorización, porque todo es importante. O sea, y eso tenemos que convencer a las poblaciones. Todo a la vez no se puede hacer. Hay que hacer una identificación adecuada y todo es importante, pero hay que buscar la priorización para poder ejecutar lo más urgente o de mayor necesidad y ahí, digamos, ir cubriendo. Nosotros como estrategia en Golfis y en la zona que nos encontramos, ¿no? Que es el distrito de Golgayoc y la provincia de Golgayoc-Pambamarca, hemos priorizado dos temas básicos digamos, para el desarrollo de nuestras poblaciones. Uno es el tema de la electrificación, por ejemplo, ¿no? En esta coyuntura, ¿qué tan fuerte se ha tenido? O sea, hemos visto ejemplos donde que no hay luz, no hay energía eléctrica, no hay conectividad, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden los alumnos, digamos, contactarse de manera virtual, ¿no? Entonces, todo esto nosotros hemos venido algunos años atrás tratar de cubrir el 100% de la electrificación rural, ¿no? Dentro de los cuales estamos con el Ministerio de Energía y Minas en la octava etapa dentro del distrito y la provincia, y con esto estamos cerrando la brecha de electrificación rural al 100%, ¿no? Entonces, con esta última etapa estaríamos nosotros cerrando y realmente dándole una herramienta a la población que necesita. El segundo que nosotros hemos priorizado es el tema hídrico, ¿no? Entonces, el agua es vida, como muchas veces dicen hasta los ambientalistas, ¿no? Entonces, esta necesidad del agua no solamente es de consumo directo de las personas, del ser humano, sino también básica para poder desarrollar todo sistema productivo. Entonces, nosotros venimos ejecutando sistemas justamente de agua potable para el consumo humano y también sistemas para poder beneficiar y ampliar las hectáreas beneficiarias de siembra, porque en la zona que estamos normalmente es siembra de pastos, es ganadería. Entonces, si vamos a mejorar el ganado, primero tengo que ampliar las hectáreas de pasto mejorados, y para poder ampliar las hectáreas de pasto mejorados tengo que
generar sistemas de riego, ¿no? Superar los 2.000 reservorios rústicos, ¿no? Entonces, en las 22 poblaciones que tiene el distrito. Entonces, son, por ejemplo, los dos temas que hemos visto, porque por un lado tenemos la electrificación, por otro lado Sí. estamos viendo el tema del agua, y definitivamente también el tema de la educación, porque la educación muchas veces también a nivel no solamente de infraestructura, que es lo más visible, sino también de la necesidad de la presencia de los profesores, porque en las comunidades, fuera de las ciudades, se tiene las aulas, digamos, de distintos años y dentro de los cuales tienen pocos docentes. Entonces, esa es también la zona donde nosotros priorizamos, ¿no? Como ves, hay mucha necesidad, ¿no? Pero lo que nosotros, como un actor determinante dentro del desarrollo de estas poblaciones, tenemos que partir con el tema de un diagnóstico, identificar bien aquellas brechas que pueden ser la base del desarrollo de estas poblaciones y empezar a priorizar con cuáles de ellas debemos empezar a trabajar, ¿no? Así que, porque la necesidad es mucha. Claro, pero de hecho que el haber identificado estas problemáticas, ¿no? Estas demandas y empezarlas a trabajar, ¿no? Para poder finalmente no abastecerlas a un 100%, es bastante riguroso, ¿no? Es todo un trabajo en equipo porque al final la idea, ¿no? Es que estos proyectos que ustedes hacen, estos proyectos sociales, de alguna manera, sean viables, como mencionaste, ¿no? Tengan un impacto significativo, positivo en la comunidad y que cuando encuentren otras situaciones, otras demandas, pues como empresa, ¿no? Como empresa minera, evalúen, ¿no? Qué tantos son los recursos que van a tener, disponer, el tiempo. Y en realidad, lo que nos has contado, Henry, dice mucho de este compromiso, de la preocupación de Goldfish con la comunidad. Ahora, me gustaría hacerte la última pregunta, sí, porque justo tú nos habías comentado un poco acerca de cómo habían identificado todo esto, ¿no? Y precisamente el contexto. Justo nos gustaría saber cuáles son los retos a los que actualmente, sí, la gerencia de relaciones comunitarias de Goldfish se encuentra aún en esta coyuntura, sí, de la COVID, y qué gestiones se están realizando al respecto, porque sabemos que siempre van a haber necesidades, siempre van a haber demandas, siempre van a haber problemas sociales, y así, pues, ¿no? Como minera, ustedes puedan trabajar muy bien, van a haber factores del macroentorno que pueden afectarles. Entonces, ¿cómo ustedes van a trabajar? ¿Cómo están haciendo ahora ante todos estos retos que se presentan? Sí, mira, es una pregunta de verdad bastante interesante y de hecho que a cada uno de los profesionales que estamos en este sector podemos ampliarnos mucho, pero en el tema de Goldfish nosotros lo planteamos como que tenemos una segunda oportunidad. Nosotros estamos ya 15 años en el distrito y hemos justamente visto la posibilidad de una ampliación de 10 años más. Y dentro de esos 10 años, como reto, nosotros queremos generar realmente impacto en la población. Y este impacto en la población es cubrir estas brechas que hemos identificado y que realmente se vuelvan sostenibles, como dice, y esto lo utilizamos mucho, digamos, en la gestión social, ¿no? El tema de sostenibilidad, pero esa sostenibilidad tiene que darse en todo su ámbito, porque muchas veces cuando nosotros implementamos proyectos y programas a nivel del financiamiento del sector, no llegamos al detalle de que este programa puede ser manejado directamente por aquellas poblaciones, ¿no? Entonces, lo que nosotros buscamos ahora como un reto es que tanto en cada uno de los ejes que te he mencionado, el tema de desarrollo, Sí. que es salud, educación, desarrollo productivo, el tema de infraestructura, sea posible que cada uno de las autoridades y los líderes de la zona puedan primero conocerla, reconocerlas, capacitarse, administrarlas y continuar con estos proyectos. Porque hemos hecho ya algunas validaciones cuando implementamos un proyecto y por distintos motivos y argumentos dejas de financiarlo, el proyecto se termina.
Entonces, ese es un ejemplo que tenemos en muchas zonas del sector. Y lo que estamos buscando ahora es que justamente que la parte de la población se capacite, reconozca, pero tiene que venir con el acompañamiento del Estado. Y eso es la parte que del enfoque multiactor queremos convencer también al Estado que la presencia de las empresas mineras es para ser un actor articulador, ¿no? O sea, nosotros conocemos de repente mucha más que el propio Estado de la necesidad de estas poblaciones, pero queremos llevarlo al Estado allá, ¿no? Que esté el Estado, nosotros vamos a estar con Presente. ellos. Exacto, estar con ellos y porque el tema minero no es indeterminado. Nosotros tenemos una planificación de 10 años. Entonces, queremos que cada año, cada uno de los proyectos que se vayan implementando realmente, el Estado cumpla su función, la población y las autoridades locales cumplan sus funciones y progresivamente nosotros demos, como se dice, poquito a poquito un paso al costado y esto realmente se convierte en una actividad y un proyecto sostenible, ¿no? De tal manera que cuando ya termina esta relación entre población y la minería, todo lo implementado siga su camino, ¿no? Qué bueno, qué buen mensaje porque al final, ¿no? Ustedes como empresa minera tienen este compromiso, esta preocupación, apuntan a un desarrollo sostenible, ¿sí? Pero también va a depender mucho de la comunidad, ¿no? También va a depender mucho de la comunidad cómo ha adquirido este conocimiento y cómo ellos, ¿no? Imaginemos, ¿no? Ellos ya se vuelven de alguna manera responsables, ¿no? Conocen de todo esto y al final pueden hacerlo también con sus propios recursos, con sus propios medios, gracias a la ayuda que inicialmente una empresa minera como Goldfield les ha dado. Entonces, Henry, nos queda clarísimo el trabajo que vienes realizando, te felicito por ello. Ahora vamos a la ronda de preguntas, ¿sí? Claro, claro, Cindy. Para poder conocer, ¿no? Qué es lo que quisiera el público que nos está siguiendo, ¿no? La comunidad Ok, de Feedback encantado. Comunicación Empresarial. Ok, la primera pregunta es, ¿qué profesionales pueden ejercer el cargo de relacionista comunitario? En diversas ofertas laborales, ¿no? Los requisitos varían. Por ejemplo, algunos piden ingenieros ambientales, otros sociólogos, otros relacionistas públicos, otros comunicadores. En tu experiencia, ¿no? En tus 15 años de trayectoria, ¿cuál es en sí? ¿Es normal que haya tanta variedad dentro de esto? ¿Sí? ¿Es normal o no? Sí, no, sí, es normal. De repente un poco, si hacemos un poquito de historia, esta área tan importante, como digo, no solamente el sector minero, sino en distintos sectores de la industria, empezó siendo pensado en profesionales que estudian a la persona, ¿no? Llámese sociales, llámese sociólogos, antropólogos, Ajá. pero no solamente es eso, porque no solamente es entenderlo, la necesidad que tiene, sino también es importante la visión ya un poco más técnica, ¿no? En una siguiente etapa se presentaron, o sea, el sociólogo, el antropólogo, el psicólogo identificó las necesidades, pero cuando quería implementar un proyecto adecuado, tenía la necesidad de estar acompañado de un agrónomo, ¿no? De un zootecnista, de un veterinario, de un ingeniero civil. Entonces, se fue complementando. Entonces, un buen equipo de relaciones comunitarias y desarrollo social es un equipo multidisciplinario, ¿no? Que muchas veces busca, a diferencia del Estado, indicadores favorables. O sea, todo lo que se implementa tiene que tener un indicador favorable. O sea, yo no puedo implementar algo para seguir en lo mismo. Entonces, dentro de Uh-huh. eso también se necesita administradores de empresa, contadores, o sea, se va ampliando cada vez más, de tal manera que hay una capacidad, sí, básica, que es el de servir, ¿no? O sea, creo que todas las especialidades están abiertas, pero hay una capacidad que es intransferible, que es tener la satisfacción al momento de servir y que algo se ejecute y ver en el prójimo que hay un desarrollo.
si eso no te nace, muchas veces yo no aconsejaría seguir en ese desarrollo porque no encuentran la satisfacción completa, ¿no? Entonces, muchas veces te empieza a manejar el tema de números y el tema de relacionamiento, como digo, se percibe, se siente. Entonces, hay espacio digamos, para todas las profesiones, porque eso es lo que ahora tiene un equipo. Soy yo arquitecto. Cuando empecé, había muy pocos arquitectos en el sector, y ahora que, al menos en mi equipo, ya hay 3 arquitectos, ¿no? Entonces, eso me da, digamos, una prueba de que el sector hay oportunidad para todas las especialidades de profesionales que se van gestando. Totalmente de acuerdo. Y solo por curiosidad, en tu área, ¿cuántos comunicadores tienes? Comunicadores. ¿Pocos? Nosotros, solo en mi área, mira, Ajá. tengo 2 experiencias, ¿no? Hoy en Golfis tengo 2, pero en la empresa anterior que estuve eran 5. Wow. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Hay temas muchas veces cómo llegar más, ¿no? El comunicador tiene una virtud muy importante, la que acabo de decir, es muy empático, percibe rápidamente la necesidad de su interactor, ¿no? Y también es muy efectivo al momento de comunicarse, ¿no? En la parte de sur, que tuve la experiencia anterior de Golfis, había mucha, digamos, la relación era distinta, había mucha necesidad de aperturar frentes, y los comunicadores tuvieron muy buena gestión ahí, ¿no? Entonces, como digo, cada necesidad, cada realidad es de acuerdo a la Diferente. coyuntura que se va manejando. Y tú mencionabas cuando en esta primera pregunta, ¿no? De que al final, sea arquitecto, sea sociólogo, antropólogo, comunicador, relacionista público, ¿no? Todos nosotros trabajamos bajo indicadores, ¿no? Saber qué queremos medir, qué queremos lograr y qué instrumentos, qué herramientas vamos a utilizar para validar el cumplimiento de nuestro trabajo, ¿no? Entonces, es algo que necesariamente en este equipo multidisciplinario todos vamos a tener que encontrar, ¿no? El denominador en común para que al final la empresa, ¿no? Alcance esos objetivos. Sí, de acuerdo. Ahora tenemos otra pregunta, ¿sí? ¿Cuáles son los escenarios que maneja Golfix por la coyuntura política que atravesamos? Un poco controversial esa pregunta. La coyuntura política. Sí, de repente tienen algún plan de contingencia, un plan de crisis. A ver, creo que todas las empresas privadas, ¿no? Normalmente deberían, como lo somos Golfis, no participamos en acciones políticas, ¿no? O sea, no partimos favoritismo de alguna otra forma, y no lo hemos hecho en ninguno de los procesos que hemos tenido. Pero definitivamente eso es un tema muy distinto a tener planes de contingencia, ¿no? Yo creo que todo equipo de alto desempeño tiene que ser preventivo y no reactivo, ¿no? Y eso es lo que tenemos nosotros también como identificación de Golfis. Nosotros lamentablemente hemos llegado a una situación política prácticamente polarizada, ¿no? A nivel nacional. Hemos visto respuestas muy, muy fuertes de reacciones entre distintas posiciones, y eso es lo que hace también a nosotros, nuevamente citándote la frase que tenemos nosotros: si no podemos operar de manera segura, no operamos, es prevenir cualquier tipo de riesgo que pueda tener el personal, no solamente dentro de la operación, como te dije, sino también de la población cercana a nosotros. Hemos elaborado planes de contingencia considerando cualquiera de los 2 escenarios que se podrían presentarse. Lo que queremos evitar siempre es tener cualquier tema de reacción. Y esto definitivamente minimizamos, porque el tema es reducir estos riesgos. Es dentro de muchas de las acciones que hemos planteado, es el tema de comunicación. Entonces, nosotros ya hace unas semanas atrás estamos en permanente diálogo a todos los niveles de las autoridades y grupos de interés que tenemos dentro de la operación de Cerro Corona y alrededor, ¿no? Entonces, estamos teniendo un monitoreo, estamos evidenciando que no hay una posición política de nuestra parte y hay un diálogo abierto.
Entonces, eso es algo que definitivamente goza Goldfields de muchos años atrás con las poblaciones cercanas, ¿no? Tenemos un diálogo muy ágil de ambas partes y cualquier posición, ¿no? Inmediatamente lo aclaramos o de una u otra manera lo transparentamos, ¿no? Buscando, digamos, reducir los riesgos que se puedan presentar. Sí, la prevención en ese tipo de escenarios es fundamental. Tenemos dos preguntas más ya para terminar. Sí, claro. Te hago la siguiente. Me dicen, ¿no? Si bien es cierto, los grupos de interés, la comunidad, ¿no? Está aledaña, ¿no? A lo que es Goldfields. Pero ¿qué pasa cuando, cómo hacen para ustedes incluir, ¿sí? En el proceso de consulta previa de esos proyectos que ustedes ya mapean, realizan, ¿no? Hacen todo un diagnóstico, ¿no? Con especialistas, aquellos grupos de interés que tal vez no tienen una representación, ¿no? Ya sea porque de repente geográficamente no estén tan cerca, ¿no? O de repente son ellos quienes los buscan, pero de repente ustedes, ¿no? Siendo de repente realistas, viendo los recursos, ¿no? Tal vez en ese momento no les pueden dar una ayuda, ¿no? Inmediata. ¿Cómo ustedes realizan este proceso al final? El tema de la consulta previa, ¿no? Es un término que se utiliza básicamente a poblaciones indígenas, ¿no? Que se da. No es un término que normalmente se da fuera de estas poblaciones, ¿no? O originarias. Pero sí, o sea, entendiendo un poco la pregunta, nuevamente, la identificación lo hacemos directamente y a través de un tercero, ¿de acuerdo? O sea, contratamos empresas especializadas para realizar un tema de levantamiento de información a nivel antes de hacer cualquier modificatoria. Nosotros en Goldfields ahora estamos en la 9ª modificatoria de nuestro estudio de impacto ambiental. Mira cómo han pasado los años, ¿no? O sea, ya hemos ejecutado 8 modificatorias y todas ellas, ¿no? Felizmente con aceptación de la población, porque hemos respetado digamos, estos procedimientos y la atención que cada población amerita, ¿no? Ahora, esto no refiere que vamos a aceptar todo lo que las poblaciones por necesidades plantean. Yo creo que un valor agregado que tiene el equipo social de Goldfields es que sinceramos las posibilidades que tiene, ¿no? Entonces, eso con las poblaciones es mejor que tratar de generar falsas expectativas, porque la presencia de una empresa privada no reemplaza al Estado. Y las necesidades que puedan tener, existe una capacidad que nosotros podríamos apoyar. Y cosas que no podemos hacerlo también se los decimos. Entonces, sean a nivel de agrupaciones menores o la más representativa digamos, de cada una de las poblaciones. Ahora, también por política y un tema de ordenamiento, nosotros vinculamos siempre con las autoridades, ¿no? Atendemos a todos, pero cualquier agrupación o cualquier asociación que pueda acercarse con nosotros, los vinculamos para que se alineen y también se consoliden con su autoridad representativa, porque para eso, digamos, son electas, ¿no? Entonces, porque no podemos nosotros de alguna manera abrir el tema de la intervención, sino lo que buscamos es articular. Creo que eso es lo que falta en nuestras poblaciones, ¿no? O sea, cada vez más para poder implementar un proyecto, en lugar de separarnos, hay que agruparnos, porque ahí realmente se ve un poco el mejor beneficio de implementar cualquier tema de proyecto, porque la base, la organización, es, dentro de nuestra experiencia, determinante para, digamos, el éxito de cualquier proyecto. Una organización, ¿no?, débil, básicamente el proyecto que implementas va a quedar en el camino. Pero una organización fuerte, sólida, es una base muy importante para que cualquier proyecto implementado se mantenga en el tiempo y tenga éxito.
Muy bien. Y la última pregunta, Henry. Como tú sabes, Feedback Comunicación Empresarial es un programa educativo para comunicadores y pues la gran cantidad de público que nos está siguiendo el día de hoy son comunicadores. Me preguntan, ¿no? ¿Cómo, si siendo de repente un egresado, ¿no? Que de repente no tiene mucha experiencia, ¿no? En lo que es relaciones comunitarias, podría llegar a trabajar en una empresa minera haciendo esto, ¿no? O empezando haciendo relaciones comunitarias de poquito en poquito. ¿Qué recomendaciones puntuales podrías darnos ante ello cuando no se tiene mucha experiencia y se quiere trabajar ahí? Como te comenté, hace una de las preguntas anteriores, he tenido la suerte de trabajar con muy buenos y buenas profesionales, hombres y mujeres del área de comunicaciones. Mucho más en el sur que ahora en el norte. De repente por ahí hay un sido un poco más para poder complementar. En el sur hay mucha apertura y hay mucho interés del área de gerencia de relaciones comunicacionales y la especialidad de comunicación que está interesada en el tema de relaciones comunitarias, ¿no? Cuando uno no tiene experiencia, ¿no? Los primeros campos que se dan es a nivel de prácticas que se hacen inicialmente o a través de programas que se van implementando, por ejemplo, ¿no? Dentro de los programas que se tienen son programas en el tema educativo, ¿no? Donde el área comunicacional es muy potente. Entonces, los profesionales del área de comunicaciones son los que mejor analizan y desarrollan estos proyectos. Entonces, yo he tenido parte de muchos colaboradores en mi equipo que han podido llegar a través de estos programas, porque al poder manejar nuestros programas comunicacionales relacionados al tema de educación, se puede evidenciar justamente lo que te decía, la buena relación, la buena empatía, digamos, la comunicación asertiva que buscamos todos los líderes del área social, buscamos que los planes, las estrategias que se elaboran, que se diseñan, sean implementadas adecuadamente y sean, digamos, de alguna u otra forma operativamente ejecutadas de la mejor forma. Y ahí hay una ventaja por parte de los profesionales de la comunicación con algunas otras especialidades. De acuerdo, entonces ya saben los comunicadores cómo pueden empezar, ¿no? A de repente a mapear aquellas empresas mineras, ¿no? Ya Henry nos dijo algunas recomendaciones, algunos tips para poder empezar a trabajar en beneficio de la comunidad. Henry, muchísimas gracias por tu tiempo, por toda tu experiencia. Esperamos poderte atender nuevamente acá en Feedback Comunicación Empresarial y mis mejores deseos para todo tu equipo, para toda la empresa, para todo Goldfix y que les vaya muy bien en todo y adelante, ¿no? En todo lo que vienen realizando a favor de la comunidad y del país. Gracias, Cindy. Nuevamente, gracias por este espacio, el compartir lo poco que hemos venido desarrollando y ganando experiencia con los nuevos profesionales es un gusto. Hay mucho espacio, todavía mucho campo para que los nuevos profesionales implementen sus conocimientos y definitivamente las empresas que, por ejemplo, como ahora soy parte de, estamos gustosos de recibirlos, ¿no? Nosotros hemos renovado hace poco muchos profesionales porque eso es lo que necesita digamos, la coyuntura y la necesidad de cada operación. Eso, Cindy. Gracias de tu parte y cuando quieran para poder compartir algunas experiencias. Claro que sí, entonces seguimos en contacto, muchísimas gracias nuevamente y muchas bendiciones al equipo y a la empresa. ¿Sí? Gracias, Henry. Gracias. Hasta la próxima. Gracias.